Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos a este cierre del ciclo de conferencias sobre desafíos de la agroindustria y el poder nacional. En este encuentro vamos a tratar el tema de la seguridad nacional y los recursos naturales, por lo cual vamos a un poco ahondar en el enfoque geopolítico que me parece que es muy importante para entender este sector. Para lo cual, nuevamente, cuento con Juan José Borrell. Siempre valoramos su presencia acá en este canal, así que te agradecemos mucho por estar acá, Juan José. Gracias, Lucas. Muy amables por la invitación que me han cursado. No, por favor. Juan José Borrell, para quienes no lo conozcan aún, es profesor titular de Geopolítica y Geopolítica de los Recursos Naturales en el posgrado por la Universidad de la Defensa Nacional. También es profesor e investigador por concurso de la Universidad Nacional de Rosario. También realizó estudios doctorales en Ciencias Sociales por la Universidad de Oslo, en la de Noruega, por supuesto, en la de Utrecht, Holanda y en Argentina. También es magíster en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra y licenciado en Historia también por la Universidad Nacional de Rosario. En este encuentro, bueno, vamos a ver las implicancias geopolíticas que tiene el tema de los recursos naturales y ver las cuestiones que son más allá de lo meramente económico. Retomando, Juan José, otros encuentros donde ya tratábamos el tema de tu libro, que lo muestro acá, para quienes aún no lo conocen, Geopolítica de Alimentos, lo recomiendo ampliamente, pues un enfoque me parece de los más amplios que hay. Quiero profundizar un poco en la situación actual y de dónde vienen ciertas agendas, ¿no? Ciertos discursos. Muchas veces nos encontramos con discursos buenistas, quizá que vengan un poco de la izquierda, del progresismo, en el cual se apela al tema del desarrollo, que es una palabra que vos retomaste ahí también, ¿no? Que los países merecen tener un desarrollo, pero en la práctica, sobre todo en la práctica de estos gobiernos de ese tinte, no suele ocurrir nunca. Bueno, justamente vos resaltás en el libro el tema del crecimiento, la importancia de retomar, revalorizar esta palabra. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que se hable de desarrollo, pero nunca se hable de crecimiento? ¿O será que desarrollo en realidad tiene una implicancia distinta a la que nos quieren comentar? Bueno, en principio te agradezco nuevamente que hayas presentado el libro Geopolítica y Alimentos. No es porque yo sea el autor, pero creo que gran parte de los contenidos, por supuesto, tienen vigencia y estamos en un contexto de suma importancia de lo que es el sistema de suministro alimentario para la geopolítica mundial. Vos me hiciste una pregunta muy interesante que se podría dividir en distintas respuestas, ¿eh? Es decir, tiene varios elementos tu pregunta. Una, ¿cuál es el origen? Otro, ¿cómo es esta dinámica del desarrollo? Y otra, ¿por qué no estamos hablando de crecimiento? Yo remarco que, por supuesto, mi perspectiva es desde la geopolítica, no es desde la economía, no es desde las ciencias agrarias, y no es una visión puramente desde lo que es la Academia de las Relaciones Internacionales, ¿no? Es desde lo geopolítico. Entonces podemos decir que desde una concepción geopolítica, entendida como la interacción compleja entre las configuraciones geográficos espaciales y la proyección de los factores de poder por los distintos actores internacionales, bueno, el suministro alimentario ha tenido un rol muy fuerte, muy influyente en el contexto post-Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un contexto donde, como todos sabemos, los Estados Unidos de Norteamérica pasa a ser una potencia hegemónica en lo que es una esfera marítima, en una esfera geoestratégica marítima, desplazando al Reino Unido de Gran Bretaña, y junto con esta gran expansión que da con este momento, si se quiere, hegemónico, también lo hacen gran parte de corporaciones privadas y sectores del Estado norteamericano, ¿no? Entonces, uno de los grandes saltos que tiene los Estados Unidos, el tema que nos atañe, tiene que ver con lo que es un gran salto de un conglomerado corporativo vinculado a lo agroalimentario, ¿eh? Es decir, una serie de corporaciones que se vinculan con todas las instancias del sistema agroalimentario, desde lo que es la producción primaria, la transformación y la comercialización, ¿no? Y todo un conjunto también de corporaciones que tienen otro rango de acción, como puede ser, por ejemplo, corporaciones petrolíferas, que tienen un amplio rango de acción, pero como este modelo de producción agrícola que se va a expandir es un modelo
dependiente de los hidrocarburos, es decir, el petróleo, va a tener una fuerte incidencia también en este modelo. Entonces es el gran momento de expansión, decíamos, de todo este circuito de grandes corporaciones y también de una nueva forma de producir que ya se venía aplicando, por supuesto, en los países industriales, pero tiene que ver en cierta forma con una nueva lógica de reemplazar la producción orgánica por un sistema de producción de alto rendimiento, un sistema intensivo, dependiente de todos estos insumos industriales, ¿no? No solo del petróleo, sino también de la industria química, de la metalmecánica, es decir, un modelo industrial aplicado a lo agroalimentario, ¿no? Entonces, este sistema es total. Hoy decimos esta palabra tipo un combo, ¿no? Es decir, es una caja cerrada donde un sistema donde todos los elementos están vinculados, desde el híbrido de semilla, el agroquímico, la mecanización con el tractor, todo un sistema de producción en gran escala, de transformación de esa materia y de comercialización internacional, ¿no? Bueno, este gran sistema tiene una mega expansión durante la Guerra Fría, tiene una gran expansión en todo lo que es el continente americano, y por supuesto llega a nuestra realidad del Cono Sur, ¿eh? Entonces, dependiendo del momento, se van dando esta lógica donde se van superponiendo distintas corporaciones y demás. Cuando termina el periodo de la Guerra Fría y se da este momento de gran expansión de las corporaciones privadas en los años 90, este momento que se llama aperturista de mercado, el sistema vuelve a cobrar un nuevo impulso y entra en una nueva fase, siempre dentro de la misma matriz, que se le da el nombre de Revolución Verde. Lo verde no lo asociamos con el ecologismo, sino que es una concepción totalmente industrialista, es decir, verde es nada más por el maquillaje verde, pero es verde porque está vinculado a lo rural y porque quien acuña el nombre, que era uno de los directivos de la Fundación Rockefeller, que es quien idea este modelo, dice, bueno, si los soviéticos están teniendo una revolución roja, nosotros para el tercer mundo vamos a proponer una revolución verde. Ellos están proponiendo la revolución comunista, nosotros vamos a poner una revolución de la producción. Es decir, como una forma antagónica de aproximarse hacia ese espacio, hacia esa gran geografía que dan en llamar el tercer mundo. Que ahora voy a continuación, te voy a decir por qué se da esto y está vinculado con la cuestión del desarrollo. Entonces, en esa nueva fase de esta revolución verde, la década del 90, los mismos componentes de esta matriz de producción como que se actualizan, podríamos decir, a la realidad de las nuevas técnicas, de los nuevos dispositivos, y esos híbridos en semillas van a dar lugar a lo que son las semillas modificadas genéticamente, los transgénicos. Entonces aparece la primera soja RR, aparecen los nuevos tipos de agroquímicos como el glifosato y demás, ¿sí? Es decir, es un momento de que sube a un nuevo escalón todo este modelo de producción hacia lo que se va a llamar una segunda revolución verde, que es la que estamos hoy todavía en el 2021 comprendidos. Recordemos que Argentina es uno de los primeros campos de ensayo de este modelo, en el año 96, cuando se libera la primera soja RR, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ese es el origen. Ese es el origen. Ahora, vos me preguntabas por el tema del desarrollo. Bueno, el desarrollo también es un concepto que podemos rastrear su origen al contexto de la Guerra Fría. Y eso está muy bien explicado en Geopolítica y Alimentos, porque lo que tenemos que comprender, y sobre todo los que no están vinculados a esta temática o han pasado por alto en sus estudios, la cuestión está, que es, en el contexto de la Guerra Fría, lo que prima es la doctrina de la contención. Es decir, es una doctrina de seguridad estratégica de los Estados Unidos, en la cual el principal objetivo, el objetivo número uno, es contener a la Unión Soviética dentro de sus fronteras geopolíticas, ¿sí? Dentro de lo que es Eurasia, ¿no? Entonces, una gran franja que va desde el muro de Berlín, pasando por Europa del Este, Medio Oriente, hasta Corea y Vietnam, ¿no? Entonces, es ahí donde se va a focalizar el esfuerzo para que los soviéticos no se expandan fuera de esas fronteras. Ahora,
el capítulo menos estudiado, si se quiere, de este contexto de la contención, es qué pasa con los países que entonces, muchos eran colonias europeas, que entran en un proceso de descolonización, de independencias, ¿no? Bueno, ese va a ser el gran espacio del denominado tercer mundo, ¿eh? Como una especie de subgeografía, ¿eh? Una categoría subordinada a lo que es el primer mundo y a ese segundo mundo socialista, ¿no? Entonces, el gran dilema dentro de esta doctrina de la contención era, bueno, la posibilidad, por un lado, del efecto dominó de que los soviéticos se expandan sobre esas regiones denominadas pobres, ¿no? O menos desarrolladas. Es cuando aparece este concepto del desarrollo, que es un eufemismo que actualiza toda la ideología del evolucionismo, ¿eh? Recordemos que en el siglo XIX había primado la idea de que algunos habían subido al tren del progreso de la historia, eran sociedades civilizadas, evolucionadas, y otros habían quedado en el atraso, la barbarie, ¿no? Donde la pobreza era la materialización exterior de una suerte de subcondición interna, ¿no? Es decir, muy propio de la doctrina calvinista esto. Entonces, bueno, dentro de esto, de este marco, decir, bueno, ¿cómo evitamos que estos pobres que viven en el tercer mundo se vean tentados por adoptar un modelo socioeconómico soviético, un modelo comunista? Es decir, para quienes idean esta doctrina de seguridad, el efecto dominó, creían que las condiciones propias de este tercer mundo, pensando ellos desde un enfoque malthusiano, que la población tiende a crecer geométricamente y que van a agotar los recursos, por lo tanto no van a tener alimentos para satisfacerse y entonces van a entrar en pobreza y en enfermedad y en caos y en guerra, y ese es el caldo de cultivo perfecto para la expansión del comunismo, ¿no? Entonces también lo que hay que hacer es contener al tercer mundo, ¿sí? Entonces ahí surge el otro capítulo de la contención, el menos estudiado en las universidades de la periferia, que tiene que ver con la ideología del desarrollo, brindar las recetas y las fórmulas para que el nativo de la periferia se desarrolle, ¿no? Es decir, salga de su subcondición, lo cual esto implica, por supuesto, toda una serie de acciones, de políticas que se proyectan a ese tercer mundo, que van desde el no uso y transformación de tus recursos naturales, el control de la natalidad, ciertos programas de conservación ambiental, ¿no? Esto se abre en geopolítica y alimentos. Es un contexto donde surge de forma muy larvada, pero cada vez más marcada cuando nos acercamos hacia el siglo XX, fines del siglo XX, ni que hablar en la posguerra fría en los años 90, que es el ambientalismo, ¿no? Está tipificado como un nuevo capítulo de la contención, ¿sí? Para los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, por eso decimos, son políticas de largo plazo. Entonces, precisamente, según esta perspectiva de las potencias OTAN, de la angloesfera, de organismos internacionales como la ONU, organismos subordinados como UNESCO, FAO, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, el desarrollo en cierta forma representa una jibarización del nativo de la periferia, ¿sí? Es decir, una reducción a una expresión caricaturesca y, digamos, inofensiva, es inofensiva, es decir, no tiene que presentar ningún tipo de riesgo el salvaje de la periferia, ¿no? Es decir, el buen salvaje que hay que liberar de regímenes tiránicos, o el lobo del hombre, esta visión pesimista del salvaje, el cual necesita un régimen férreo que lo controle y lo contenga, que limite su natalidad, que limite la explotación de los recursos, sus ganas de crecer, de industrializarse, de tener ferrocarril, de tener capacidad de ahorro, de viajar y demás. Todos esos, entre comillas, porque estoy siendo irónico, males endémicos que tienen las personas de la periferia, ¿no? Que quieren trabajar, ahorrar, viajar, disfrutar de la vida, ¿no? Como si eso estuviese mal. Entonces, bueno, eso es un poco, estoy sintetizando casi 80 años de historia contemporánea en una respuesta de 5 minutos.
pero, digamos, todo esto es el marco estratégico. Podemos ahondar en muchos aspectos, hay cosas que me están quedando afuera, ¿no? Pero esto es un poco el marco general, el corset dentro del cual se desarrolla lo que yo denomino un poder estructural agroalimentario, ¿no? Dentro del cual la Argentina, cuanto más nos acercamos hacia nuestra contemporaneidad, va a tener una posición subordinada a ese poder estructural agroalimentario, ¿eh? Que va a estar hegemonizada precisamente por un reducido número de corporaciones pertenecientes a países altamente industrializados. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos la respuesta, Lucas. Bueno, eso es una cuestión muy interesante porque se acerca un poco a quizás parte del espíritu de esta conferencia, de que yo lo llamo el tema de la seguridad nacional. En ese sentido, ¿cómo se relaciona, digamos al día de hoy, ¿no? ¿Cómo se relaciona al hoy el tema de la seguridad nacional con la cuestión de los alimentos, por ejemplo, para las potencias del primer mundo? Bueno, lo que primero habría que diferenciar es una idea de seguridad nacional en el sentido de las doctrinas de seguridad nacional de la década del 70, de lo que es una concepción de defensa nacional. Para lo que es la defensa nacional, los recursos son fundamentales, están ligados a la idea del territorio y precisamente se consideran, según la geopolítica clásica o para quienes están dentro de los estudios de ciencia política o política internacional, como un concepto fundante de una concepción realista, si se quiere, ¿no? De la construcción de poder de las naciones. Entonces, esto es clave entender, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con la propia capitalización de esos recursos, transformación, agregado de valor, matrices propias de producción, patentes, control del circuito de comercialización, hasta fijar el precio, es un amplio conjunto, que a vos te indica qué grado tenés como sociedad, y estoy hablando a nivel general del concepto de capital nacional, no estoy hablando ni capital privado ni estatal, es decir, porque exceptuando China, donde el capital privado es sinónimo de capital estatal, para las potencias occidentales, lo estatal y lo privado trabajan conjuntamente, ¿no? Esto es algo que es difícil de entender en Argentina. Por eso hablo de capital nacional. Cuando se expande el capital privado, se expande el capital nacional y trabaja conjuntamente con el cuerpo diplomático, con las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura, vías de comunicación, es decir, hay un trabajo conjunto, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo al grado precisamente de ejercicio de poder sobre todo este circuito, vos tenés una perspectiva de qué tanto sos autónomo, qué tanto capitalizaste esos recursos. A la inversa, si vos no tenés una marina mercante, no controlás los puertos, no controlás las patentes, las matrices de producción, el modelo productivo, ni fijás el precio, y tu explotación, tu edificio económico, mayoritariamente se sostiene en base a la exportación en bruto de materia prima sin agregar valor, bueno, tendés a ser un país más periférico, si se quiere. Es decir, hay países que son potencias industriales como Estados Unidos que exportan materia prima en bruto. Eso no supera el 10% de su PBI. Ahora, cuando ya supera el 75, el 80%, vos en el consciente internacional tendés a ser más un país periferizado. Esa es la clave. Después, un economista te puede hablar más en detalle de cómo funcionan todas estas estructuras, cómo se da en el plano interno el desdoblar el cambio del peso con el dólar, lo que es la presión fiscal, el no estímulo al productor, cómo eso sirve para concentrar aún más al sector. Eso te puede dar datos bien un economista, ¿no? Pero a nivel, en lo que implica lo geopolítico, para la teoría geopolítica se considera que, bueno, un actor en su brazo económico, político, diplomático, actúa conjuntamente, bueno, tiende a tener este uso de los recursos. Caso reciente, bueno, el de China. De China, que es una superpotencia que se ha expandido y ha buscado controlar lo que es las semillas, los agroquímicos, es decir, el modelo de producción, la comercialización, los puertos, la flota,
los elevadores de granos. Hoy en día, una megacorporación china, que es COFCO, pelea cabeza a cabeza con Cargill para ser la mayor exportadora de commodities agrícolas de la Argentina. Es decir, esto es un fenómeno reciente que no tiene más de un lustro, desde que se conforma COFCO. Pero esto es un gran salto que entienden los chinos en todos los ámbitos, donde también se manifiesta en el tema de alimentos. Para los chinos los alimentos es una cuestión de poder. Ellos están en un proceso de transformarse, que podría decir que cada vez, no se puede decir, desde a partir del momento ahora son superpotencia y de acá para atrás, están en un proceso permanente de transformarse en una superpotencia, ¿no? Entonces ellos han entendido, está documentado, que un suministro independiente de alimentos es estratégico para su población, una población que está en ascenso, que tiene ya más de 1.400 millones de personas, que ellos esperan para el largo plazo, para el año 2100, superar los 1.700, 1.800 millones de personas, esperan ser la superpotencia demográfica del mundo. Ya hoy en el día de 5 personas, uno es chino. De 5 personas en el mundo, uno es chino, ¿no? Y ellos entienden que este salto cuantitativo tiene que ir de la mano de un salto cualitativo, ¿sí? Es lo que el Premio Nobel de Economía Robert William Fogel llamaba una evolución fisiológica, que es lo que entendieron las potencias europeas a fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave de este salto cualitativo? Bueno, una mejora en la nutrición, una ingesta más rica en vitaminas y proteínas, y sobre todo en carne animal, ¿no? Entonces, por eso ellos están proveyendo en el mundo de distintos lotes porcinos, vacunos y demás. Y ellos entienden que, y lo ven traducido, ¿no? En estas nuevas clases medias que tuvieron un cambio en los hábitos alimentarios, ingieren dietas de estilo occidental, altamente calóricas, con mayor cantidad de proteínas. Entonces se está dando ese salto fisiológico, el cual, bueno, esa mayor energía se traduce en el organismo en una mejor resistencia a enfermedades infecciosas, mejoran sus sistemas inmunológicos, el sistema fisiológico capitaliza mejor esa energía, entonces tienen un mejor rendimiento, mejor coeficiente intelectual, extienden su esperanza de vida, aumentan su estatura. Es todo el mismo proceso que tuvieron los europeos en fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Que 2 siglos atrás, en la época de las guerras napoleónicas, uno de los países más ricos de Europa, Francia, tenía una estatura promedio de sus hombres de 1,55 m y una esperanza de vida de 34 años. Hoy en día, después de todo ese proceso, ese salto evolutivo que lleva casi un siglo, desde mediados fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, tienen 86 años de esperanza de vida y 1,77 m de promedio de estatura. Que no son los más altos, pero es decir, nos está marcando un cambio secular, que es un poco el que ya viene teniendo las nuevas generaciones de coreanos del sur, después de la modernización, después de la década del 60, 70, ni que hablar los japoneses, y todas las nuevas clases medias chinas, ¿no? Entonces ellos, imaginémonos esto, es un escenario donde ya hoy en día, de 5 personas en el mundo, uno es chino, en un futuro donde Occidente está en un claro proceso de pérdida demográfica, de reducción de su población, donde nos estamos empeñando en nuestras sociedades en perder calidad y cantidad poblacional, y ya tienen ellos más de 400 millones de clase media, ¿no? Más que toda la sociedad, más que toda la sociedad norteamericana. Entonces, en un futuro estamos hablando de una superpotencia económica, demográfica, militar. Ahora, esto no se logra sin planificación de largo plazo, planificación estratégica. Esto escapa a los economistas, escapa a los ingenieros agrónomos, escapa a los internacionalistas. Es decir, esto es bien del ámbito de la estrategia y la geopolítica. Bueno, justamente en este contexto que se ve justamente una competencia de recursos, como bien mencionás, hay una cuestión estratégica que es lo que creo que hay que medir
por eso decía al principio, más allá de las perspectivas meramente económicas, que ya las pasamos por este ciclo, por eso queremos concluir con la reflexión y el enfoque geopolítico. Eh, en este momento de la historia, podríamos decir, 2021-2020, con este desastre geopolítico que se ve en tema de pandemia y todo eso, vemos reflotar algunos discursos, ¿no? De ir contra la propiedad privada, o incluso algunos hasta llegan a mencionar la posibilidad, ¿y por qué no la reforma agraria para solucionar nuestros problemas? ¿En qué medida juegan estos discursos en el escenario que estamos describiendo? Bueno, tu pregunta nuevamente es muy interesante y tiene muchas subrespuestas posibles, ¿no? Vamos a empezar por el final. La cuestión de proponer la reforma agraria estilo modelo socialista de subsistencia es algo que lo viene promoviendo el mismo Banco Mundial y la ONU, en particular la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Tuve la oportunidad de integrar la delegación de Cancillería a todas las cumbres mundiales desde el 2011 hasta el 2019, ¿no? Todas las cumbres anuales. Y este tema se trató específicamente en la cumbre mundial del año 2012, donde se hablaba de un concepto bastante insidioso, que era la gobernanza de la tenencia de la tierra. Es decir, dos conceptos puramente neoliberales, donde no se habla de propiedad de la tierra, sino de tenencia. Vos podés tener la tenencia, podés hacer uso, explotación, pero no tenés la propiedad, que es un concepto bastante insidioso. Y este otro concepto de la gobernanza, que es bajado del mundo anglosajón, en los organismos internacionales, y hoy en día se replica acríticamente, muchos nativos de la periferia lo replican porque suena moderno, suena internacionalista, y bueno, y esta orfandad que tienen muchos de conceptos y teorías propias lo han comprado, ¿no? Y en realidad la gobernanza representa una horizontalización de la toma de decisiones, ¿sí? Es un modelo de gestión de los recursos, de los bienes naturales, del territorio, para países pobres, para países en vías de desarrollo, para países periféricos, donde ya no es el Estado el actor que tendría que tener la toma de decisión, es decir, la soberanía, sino que es un conjunto de actores que actuarían como una suerte de asamblea, ¿no? Entonces, donde estaría una entidad financiera transnacional, el Estado del país local, alguna agencia para el desarrollo internacional de alguna potencia de la OTAN, alguna organización no gubernamental, algún grupo de pueblo originario o de ciudadanos civiles autoconvocados que no se referencian con el derecho del propio Estado en el que son ciudadanos, ¿no? Entonces, en base a estos criterios que licúan la toma de decisión, se pierde, se desplaza la toma de decisión, ¿no? Bueno, y esto es algo que, bueno, era llamativo porque, a ver, la reforma agraria socialista durante la Guerra Fría la promovía la Unión Soviética. Entonces, el interrogante es por qué en la posguerra fría le están proponiendo a este ex tercer mundo la reforma agraria la misma ONU y los mismos países de la OTAN y entidades financieras como el Banco Mundial. Pero como el Banco Mundial no era capitalista, que precisamente, este es un tema muy complejo de explicar, pero precisamente, si vos, que sos un país, y esto ya se empezó a aplicar en algunas regiones en Ucrania, en la India, en Sudáfrica, que el sistema de Sudáfrica es mucho más cruento porque el régimen actual impuso un sistema totalmente racista, que es de expropiar sin compensar a los granjeros blancos, a los boers, por el simple hecho de ser blancos, por una cuestión de reivindicación histórica, ¿no? Entonces se está haciendo una especie de racismo retroactivo, ¿no? Entonces, bueno, esto ha generado una situación de estado en pie de guerra, ¿no? De los granjeros boers, que la cuestión de la pandemia, en cierta forma, ralentizó, frenó un poco esto. Ya te voy a decir por qué no creo que sea una pandemia, según la etimología del término. Pero digamos, bueno, estas propuestas, cuando surgen en Argentina, no son inocentes, por más que aparezca algún puntero político, que los medios, algunos medios masivos le den prensa, no son inocentes, tienen el gran apoyo
de actores transnacionales, donde si vos sos un país que tenés la capacidad en recursos, en técnica, en know-how, en capital humano, para ser un gran productor de alimentos para tu población, que ese debería ser el caso de Argentina, y no tener gente subalimentada, chiquitos en la indigencia, es decir, eso es una cuestión que no tiene ningún tipo de gollete, porque es una deuda interna terrible, terrible, ¿no? Que un país como la Argentina, que es un gran productor de alimentos y de commodities agrícolas, tenga una población que pase hambre. Eso es inconcebible. Ahora, si vos ese modelo industrial dependiente, es dependiente, es subordinado, ¿no? Como hablábamos antes, vos le proponés la dialéctica, cuál es la propuesta? De construirlo y llevarlo a una reforma agraria tipo soviética de asistencia, lo que lograste es que ese país sacarlo de juego del sistema del circuito internacional. Si vos sos un gran productor de alimentos, y ahí tenés cuestiones a rever, porque hay concentración, hay gente excluida, hay pérdida de pequeños tambos, pérdida de pequeños lotes rurales, población desplazada, es decir, todos los errores que tiene este modelo subordinado, ¿no? Ahora, si para vos la receta, la solución, termina siendo peor que la enfermedad, yo te digo, mira, le damos un tiro de gracia a este modelo industrial en base a una reforma agraria y una reconstrucción de la tierra, aunque no produzcan nada, porque vos tenés que después llevar tipo Stalin, tenés que llevar contingentes, los conurbanos a vivir en los espacios rurales y que produzcan. No interesa que produzcan, precisamente la realidad es esa, que no produzcan. Pero bueno, te saqué de juego, te saqué del concierto internacional. Y vos adentro lo vendés como un plan social, como la solución a la pobreza, y vas a tener una masa de nativos entusiasmados con esto, sectores progresistas entusiasmados con esto. Es decir, le terminaste haciendo juego a quien te quiere poner de rodillas del todo. Te da el tiro de gracia, ¿no? Entonces esa es un poco la lógica que es anterior a este contexto, ¿no? Es decir, claro, ante un sistema que excluye, que genera pobreza, muchos dicen, bueno, ¿cómo solucionamos la pobreza? Repartiendo lo poco que existe, y no, porque ahí vas a masificar la pobreza, ¿no? Precisamente lo que vos tenés que generar es estímulos, estímulos para la inversión, la producción, es decir, para que el quien tiene un capital lo invierta, no se sienta perseguido y lo tiene que esconder o irse. Así que es un poco lo que genera este sistema confiscatorio que tiene la Argentina a nivel impositivo, ¿no? Es decir, no estimula la producción. Entonces, y esto también te lo volvería a explicar muy bien algún economista que entienda cómo es el tema de la presión fiscal y lo que tiene que pagar cualquier persona que tiene una inversión, una empresa o una pyme y demás, ¿no? Y por qué están en vía de extinción. Ahora, después lo que se suma es lo que vos decías, este contexto que me parece que merece una respuesta aparte, que desde marzo del año pasado, bajo esta excusa de la mal llamada pandemia, recordemos que la Organización Mundial de la Salud modifica la acepción del término pandemia, donde una pandemia antes era entendida como una gran expansión cuantitativa en cantidad de personas contagiadas, lo modifica por un concepto donde una persona es contagiada atravesando una frontera, ¿sí? Es decir, entonces, si vos tenés 10 personas y cruzaron la frontera, ya está hablando de que es internacional y se está haciendo pandémico, ¿no? Entonces, esto merecería en realidad otro tipo de análisis, porque lo que está entrando en juego, por recién hablaba de la cuestión esta de la pobreza o ciertos sectores que están promoviendo una readaptación de la economía en base a un criterio ambientalista. Hoy en día, marzo, abril del 2021, se está hablando de vuelta de esta cuestión del cambio climático y demás. Tendría que ver más que nada con la política del gran reseteo del Foro Económico de Davos. Es decir, entonces, no estamos ya hablando de una cuestión de salud o un problema sanitario, estamos hablando de una cuestión geoestratégica, que es lo que no se ve. Acá no es que el árbol nos ha tapado el bosque,
La mata de pasto nos tapó la selva directamente. Porque no es una cuestión de ya un virus que viene flotando en el aire como el ébola y la gente está cayendo como moscas por el piso. Un virus que la misma Organización Mundial de la Salud reconoce que tiene más de un 98% de recuperación, ¿no? Entonces, una cosa era marzo del año pasado, otra es transcurrido un año, ¿cuál es la incidencia de ese virus? Y ya nos hemos dado cuenta que hay una cuestión política internacional de fondo, que es esto del gran reseteo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema aparte que deberíamos discutir y pensar dentro de todo este escenario en el corto y mediano plazo. Mira, justamente Juan José te iba a preguntar sobre el tema del gran reseteo, porque se está volviendo a hablar de estos discursos de retrotraer los esquemas productivos, las matrices energéticas, que también viene de alguna forma ligado a la Agenda 2030 de la ONU, de desarrollo sostenible, como se le dice. Bueno, acá de vuelta la palabra desarrollo. Y este gran reseteo que promueve el Foro de Davos, vemos que es una ofensiva directa sobre las matrices productivas, pero sobre todo yo lo pienso en términos de la clase media de de los países, ¿no? Porque la clase media, por lo menos en Occidente, en todos los lugares, pero sobre todo en Occidente, nos da la noción de poder defender un sistema soberano en el cual, como tiende a ser mayoritaria, nos permite ciertas libertades que quizá, lamentablemente hay que decirlo, en Oriente no sucede así porque justamente tienen esos sistemas que describiste, ¿no? 400 millones de clase media sobre una población que es 1.400 millones, entonces te permite que tengas alguna otra clase que sea de esclavos productivos, por así decirlo. Pero en el caso de Occidente nos da la perspectiva de que como tendemos a ser la mayoría o tendemos a proyectar ese ideal sobre la mayoría, es un factor importante de poder, ¿no? De proyectar poder a nivel internacional. ¿Cómo ves justamente ahora? Te pido que amplíes sobre la cuestión del gran reinicio, si querés. ¿Cómo ves este escenario que se plantea desde Davos? Bueno, vos estabas hablando de esta proyección, que claro, todos los estados modernos, incluso en Argentina, o proto-moderno, o pre-postmoderno, como queramos definirlo, se basan en ciertos ideales republicanos de libertad, ¿no? De la libertad, ¿no? Supuestamente todo el discurso republicano nuestro y de todos los países del continente se basa en la idea de haber roto cadenas de esclavitud más allá de las distintas posturas y demás, que cada uno entienda de esto, ¿no? Ahora, casualmente, lo que se está imponiendo desde estos grandes foros económicos, donde se concentra la élite financiera mundial, el foro de Davos, basta rastrear quiénes lo integran, quiénes son los fondos de inversión que lo integran, las grandes corporaciones que lo integran, también la gran presencia que se le dio en los últimos años al Partido Comunista Chino. Están proponiendo un modelo que no tiende hacia la libertad o hacia esa conformación de la clase media o, digamos, de cierto ideal republicano, sino con todo lo contrario. Es, digamos, la actualización y masificación de un gran corsé precisamente al crecimiento, al capital, a la capacidad de ahorro, a la capacidad industrial, a la capacidad de movilidad, a tu capacidad reproductiva, a la cantidad de hijos que vos puedas tener, al uso que puedas hacer de tus recursos naturales y demás, ¿no? Es decir, es un discurso que está el libro, se puede descargar el libro del, digamos, del secretario general o director del Foro de Davos, Klaus Schwab, que es un economista alemán, digamos, de donde él propone, digamos, esta, digamos, justa causa ambientalista que para reducir las emisiones del planeta y cambiar la matriz productiva industrial, habría que desmontar muchas industrias pesadas, dejar de usar hidrocarburos y reducir significativamente la población mundial, ¿no? Ahora, esto no es nuevo, no es nuevo. Muchos se desayunaron esto del gran reseteo desde que le han dado
la gran publicidad el año pasado, en febrero, el Foro Económico de Davos, y todo el transcurso de este último año, digamos. Pero esto, los que venimos siguiendo estas instituciones, esto no es nuevo, esto se puede retrotraer, en todo caso, a lo que es la conformación de la Trilateral Commission, la Comisión Trilateral, en el año 73, que nucleaba las élites de Europa Occidental, Estados Unidos y el Japón, para una nueva división internacional del trabajo, de donde en base al reporte de los límites del crecimiento de científicos contratados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, este reporte al Club de Roma en el año 72 planteaba esto mismo de que los recursos del planeta no podían alcanzar para todos, no debían alcanzar para todos, ¿no? Entonces lo que se proponía es un cambio de la matriz energético-industrial de crecimiento, que es lo que todos nosotros conocemos, que ha convertido en potencias medias a los países que la implementaron, en el caso de Brasil, China y demás. Entonces, desguazar esas estructuras y reducir significativamente la población, ¿no? Es una fórmula en esencia malthusiana, es una esencia propia del pensamiento de la angloesfera, que es reducir el capital y reducir la población, ¿no? Entonces esto tiene distintos momentos, distintas actualizaciones, nuevos discursos, por ejemplo, todo el discurso ambientalista de la élite británica, este científico muy reconocido que creó la hipótesis Gaia, Sir James Lovelock, que habla de que la población del planeta idealmente no debería superar los 500 millones de personas. Máximo, 1.000 millones de personas. Esto lo plantea, mire, te voy a decir, esto lo plantea en su libro La venganza de Gaia, The Revenge of Gaia, página 121. Digo, para que no digan, este está diciendo teoría conspirativa. No, está documentado, lo pueden ir y lo pueden buscar. ¿Sí? Es uno de los grandes teólogos del ambientalismo, es de esta casta sacerdotal científica, que habla de la cuestión de la carta de la madre tierra, de la madre naturaleza y demás, donde dice máximo 1.000 millones de personas. Entonces, claro, la pregunta obvia que siempre nosotros nos hacemos es, pero Lovelock, escuchame una cosa, si somos 7.500 millones de personas, ¿qué pretendés hacer con los otros 6.500 millones si no tienen que dar más de 1.000 millones? Tipo combustión espontánea, tenemos que desaparecer del planeta, ¿no? Entonces, bueno, estos son llamados a genocidios en masa, ¿no? O aparecen todos estos personajes que públicamente, estos filántropos, que no son de formación médica, ni son epidemiólogos, pero hicieron su fortuna en la tecnología, como por ejemplo Bill Gates, que públicamente, abiertamente, ha dicho que hay que reducir la población mundial, ¿no? Es decir, que está sobrando la población del planeta, ¿no? Entonces, menos mal, el filántropo es el que dice que sobran 6.500 millones, pues si lo dijera digamos, el misántropo. claro, claro, ese es el tema, ¿no? Es decir, que los medios masivos de comunicación, los gobiernos, los organismos de desarrollo, están instalando este discurso, reciben financiamiento de estas entidades. La Organización Mundial de la Salud, los dos principales financistas son el Partido Comunista Chino y la Fundación Bill y Melinda Gates. A mí mínimo que me haría ruido si un tipo que está diciendo que sobra la población mundial está financiando un sistema de inoculación mal llamado de vacunas, hasta hace unos años decía que había que reducir la población mundial. ¿No hay algo que haga ruido en todo esto? Cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Mike Pompeo, el año pasado decían, el virus de Wuhan se filtró de un laboratorio y esto es un acto de guerra biológica. ¿Quién tomó esta hipótesis? ¿Quién tomó esta hipótesis? O a la inversa, nos quedamos todos con la hipótesis de la sopita de murciélago, digamos, de la zoonosis, del
del traspaso de estos patógenos porque un chino tomó sopa de murciélago, entonces el mundo entró en... O sea, es un cuento chino. Entonces, ¿está alguien pensando que podemos estar frente a un escenario de guerra biológica? Cuando existen las capacidades militares para desarrollar ese tipo de armamento, que son caballos de Troya, de escala nanométrica. Todos los desarrollos de bio-nanotecnología, que ya se exploraron en el agro, ya lo vimos cómo funciona la tecnología transgénica en la década del 90, ya estamos en otra fase. En la década pasada, o en la anterior, estábamos ya en la fase de la transgénesis animal. Ahora ya llegó a la especie vecina. Entonces, ¿hay alguien que esté pensando que este puede ser un escenario no de salud, sino de defensa? ¿Alguien está poniendo en cuestión todos estos dichos que buscan cambiar el sistema económico mundial? Entonces, bueno, son todos interrogantes que se deberían formular los tomadores de decisión a nivel de la alta política. De la alta política. Por lo menos esto no trasunta en ciertos niveles, obviamente no se va a traducir en los grandes medios, pero digamos, todos estos interrogantes en realidad lo que hacen es presentamos un rompecabezas que en realidad no tenemos todas las piezas, tenemos solamente algunas, ¿sí? La imagen es nebulosa, pero las pocas piezas que tenemos nos presentan un escenario que nos obligaría a planificar desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar, cómo nos estamos posicionando en el mundo, ¿no? Entonces, si vos sos un tomador de decisión que formulás escenarios prospectivos, tenés la hipótesis de que esto puede ser una guerra biológica, entonces, siguiendo ese razonamiento, decís, claro, entonces vos estás importando la vacuna china, es decir, del mismo que soltó el agente biológico, por ejemplo. Entonces, esa es una pregunta de hipótesis. Claro, ante la campaña de miedo, de terror, de que viene la peste bubónica, la nube del ébola, ¿bien? Se ha continuado todo el estado de paranoia, de temor. En el mes de marzo ya empezaron algo que era cantado, que iba a empezar con la segunda ola y demás, ¿no? Entonces, ya vimos los efectos del encierro del año pasado, 2020. Entonces, si no hay una toma de conciencia mayoritariamente en la población de lo que implica estos encierros, por un aumento significativo de la pobreza, con encerrar a población sana cuando es único en la historia, encerrar a población sana, que no es de riesgo, es único en la historia, donde se debería tener un plan, bueno, esto lo debería hablar mejor un epidemiólogo, como los epidemiólogos como los que se dedican a matizar estos discursos del miedo apocalípticos que lo único que generan es incertidumbre en la población, ¿no? Parece una campaña psicológica masiva en ese sentido. Entonces, bueno, pormenorizar cuáles son los sectores que tendrían que tener mayores cuidados, no generalizar el miedo y la paranoia, ¿no? Entonces, hemos visto esto que hemos hablado en otras ocasiones, una persona encerrada en el auto manejando con barbijo, ¿no? Estas situaciones que, o los sistemas, los protocolos que han impuesto en las escuelas, cuando los chicos todo el verano estuvieron jugando libremente, sin bozal, abrazándose, compartiendo, nadie se enfermó, ¿no? Entonces ahora todo un protocolo tipo campo de concentración, donde muchos lo están acatando. Eso es lo que me llama la atención. Yo me cansé de escuchar colegas, profesores, durante todos mis años de facultad, hablar de la dictadura, del 24 de marzo, de las dictaduras y las dictaduras y las dictaduras. ¿Y cómo creen ustedes que se implantan las dictaduras? ¿Que se van a implantar de la misma forma que se implementaron en el pasado o van a tener un nuevo formato? Tu pérdida de derechos, tu pérdida de libertad de expresión, de libertad de circulación, a libertad de decidir sobre tu propio cuerpo, ¿no? ¿Y cómo crees que lo perdés? Lo vas a perder con un nuevo formato en el cual vos no tengas casi noción porque estás creyendo que te están cuidando, ¿no?
Entonces acá es lo que se da este fenómeno de un cambio biopolítico, que es una nueva forma de relación de poder y de proyección de dispositivos de poder hacia un nuevo gran campo de batalla, que es el cuerpo humano. Exactamente. El cuerpo humano es lo que yo hablo, por eso yo desarrollo este concepto de geopolítica microfísica. Es la idea el cuerpo humano se ha transformado en un nuevo territorio de proyección y control, proyección de poder y control y dominio, ¿no? Bajo estos paradigmas que hablábamos antes, que son puramente malthusianos, puramente malthusianos, que tienen que ver con el control de la población. Pero bueno, te estoy dando una respuesta sumamente sintética. Esto es tema, en todo caso, como para desarrollarlo en varias charlas, complementarlo con otros especialistas, con lecturas, ¿no? Es decir, es un extracto, es un extracto. No, pero aparte estoy muy de acuerdo, me parece que es fundamental sobre todo el desarrollo de tu respuesta hacia la conclusión, porque muchas veces desde este espacio recalcamos que hay una pérdida de la noción verdadera de lo político a partir de que justamente franqueando el sujeto político jurídico se va directamente al gobierno de las personas, como mencionaste, la biopolítica, el gobierno de los cuerpos, y eso es para mí una definición de totalitarismo, encubierto, pero al fin y al cabo termina siendo eso, es decir, hay como una situación en la cual no parece, pero hay. Digo, un mundo feliz, ¿cómo se producía? Y pues justamente apelando a la comodidad de las personas. Si nos ponemos a pensar en un escenario, ya no tanto 1984, sino más bien un mundo feliz, que es el Exacto. probable. En ese sentido, me gustó que hablaras de los interrogantes, pues justamente te iba a preguntar eso ya a manera de conclusión de este ciclo. Ante estas agendas que buscan, digamos, sacar a los países de competencia, nos cabe también hacernos los interrogantes nosotros, los argentinos, ¿no? O sea, ¿qué actitud pensás que Argentina debiera plantearse ante este escenario? O sea, no ir a la respuesta necesariamente, pero ¿qué preguntas, qué interrogantes nos debemos plantear los argentinos en este escenario? Me mataste con la pregunta. Me mataste. Bueno, mis interrogantes por lo menos son desde el ámbito académico, ¿no? Entonces, creo que en primera instancia, si yo me remito a mis colegas, creo que uno de los grandes huérfanos en todo esto es el sistema académico universitario, ¿no? Que ha quedado completamente a la deriva, donde se ha perdido el rol de productor original de conocimientos que debería tener la universidad, y donde en base a oscuros asesores con conflictos de intereses con corporaciones se han tomado todas las decisiones, ¿no? De Argentina. Entonces, sea en el ámbito que sea, sea en el ámbito que sea. Entonces, precisamente lo que no se ha priorizado es a las personas que conocen los diversos temas, o el debate entre distintas posturas, ¿no? Que se ha tomado una voz monolítica de los asuntos que tenía que ver con estos intereses del Big Pharma, de las grandes farmacéuticas, de las grandes corporaciones, de las corporaciones asociadas con la Organización Mundial de la Salud y demás, que tienen intereses. Todo esto son intereses políticos y económicos. Eso está claro, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con la salud de la población. Y esto es un gran problema que tienen muchos médicos, es un problema de formación. No entiende que la salud es un hecho político. Es un hecho político, como la alimentación. Cuando hablamos hace un momento de geopolítica, el plato en la mesa es un hecho político, que está cruzado por un sistema gigantesco, gargantuesco de relaciones de poder. Lo mismo el sistema de salud. Pero eso es lo que no pueden entender los médicos por un indicio de formación, y demás, ¿no? Entonces, bueno, y esto se reproduce en la sociedad con una creencia casi reverencial hacia muchos de estos profesionales, creyendo que precisamente lo que están haciendo es cuidando la salud o cuidando el bienestar
o cumpliendo esa que es la función discursiva que se tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que no se ve, los grandes intereses que hay detrás. Lo mismo pasa en los sectores de defensa, en las instituciones vinculadas con estas cuestiones. Eh, y creo que en general se da en la sociedad, que es en la carencia de un pensamiento original propio. Somos muy pasivos los argentinos, somos muy propensos a incorporar recetas que nos traen de afuera, esperarlas, entusiastas. Estamos esperando las cuentitas de vidrio o de colores que nos van a traer para solucionarnos circunstancialmente la situación. Entonces nos traen algunas y nos peleamos entre nosotros porque algunos las tuvieron y otros no. Es un pueblo muy particular en este sentido. No quiero decir que todo el mundo, pero es un carácter bastante general, acompañado de un dilema estructural que tiene la Argentina, que es haber perdido el norte estratégico, ¿no? En la Argentina no hay una elaboración de lo que son los intereses vitales, una planificación estratégica. Entonces, al no tener ese norte que oriente todo el conjunto de actividades, desde la defensa, lo económico, lo diplomático, lo educativo, el desarrollo tecnológico y demás, queda todo a la deriva y pendulando de acuerdo a los intereses de estos administradores del momento, asesores con conflictos de intereses, grupos mediáticos, ¿no? Y demás. Que falta precisamente ese ordenamiento que te haga tener un norte y no estar a la deriva. A mí me parece que eso es, dentro de todos los interrogantes que habría que formularse, lo que vos me estás diciendo, bueno, esto creo que es el central, es vertebrante, ¿sí? Es decir, la columna vertebral, es decir, quién sos y para dónde vas. ¿Para dónde vas? Bueno, Argentina no sabe para dónde va. Entonces, cuando vos no sabes para dónde vas, no sabes para dónde va el factor militar, el factor económico, el factor diplomático, el factor científico-tecnológico, ¿no? Entonces, cada uno está en su propia lógica, de supervivencia, de captación de mayor renta y demás, ¿no? Entonces, creo que a nivel estructural eso es uno de los grandes dilemas. Uno de los grandes dilemas. Venimos vegetando esa condición. Y después, bueno, yo te mencionaba ese fenómeno sociológico, epistemológico, de sociología del conocimiento, si se quiere, que tenemos un gran dilema, un gran problema de conocimiento. Somos una sociedad que, si bien ha tenido referencialmente grandes hombres productores de teorías, de conocimientos, de saberes, de ciencia, somos una sociedad que también se siente a veces pasiva y es consumidora de teorías, conceptos, modelos, recetas, bajadas como maná providencial, ¿no? Entonces, bueno, eso nos juega en contra en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Entonces, te estoy dando dos respuestas, una como docente, te doy una respuesta del rol que debería cumplir el conocimiento y que no está cumpliendo 100%. ¿No? No quiero decir que todo sea fatal, estoy diciendo que no se da a nivel general. ¿No? Es decir, hay grandes profesionales, gran capital intelectual, grandes recursos, bueno, grandes capacidades que se podrían poner en marcha. Eso existe, aún, y todavía a pesar de 3 puntos suspensivos. Ahora, desde lo que es mi especialización en la geopolítica, entiendo esa otra respuesta, que es un dilema clave, la falta de una gran estrategia nacional. Totalmente de acuerdo. Recuperar ese sentido de objetivo nacional me parece que es lo fundamental. Yo creo que es la pregunta que se hace no solo cualquier país, sino cualquier individuo. Cualquier persona se pregunta ¿a dónde quiero ir? ¿Quién soy? Y en ese sentido va desarrollando y va viviendo acorde a eso y dejando simplemente de recibir estímulos de afuera de forma crítica. Así que, Juan José, te agradezco muchísimo por haber estado, te mandamos desde el espacio de Causa y del Canal Nuevo Argentino un gran abrazo y esperamos contar con vos en otras oportunidades también. Bueno, muy amable Lucas, les agradezco y espero que haya sido fructífera la conversación. Por supuesto que sí. A los demás que han estado del otro lado mirando, les agradecemos mucho
y nos veremos en el próximo ciclo, que no va a tardar en llegar algún otro ciclo de conferencias. Así que muchas gracias.